Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Gastón de Visich y soy parte de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Hoy vamos a tener una transmisión sobre el tema de prevención combinada y vacuna de VIH con la participación de el doctor Omar Sued, que vamos a tratar de estar conectándolo ahora mismo. A ver dónde está. Que le vamos a escribir por las dudas que no haya visto. Un poco para contarles qué es de lo que vamos a estar tratando hoy. Un poco el temario para la sesión va a ser en varios puntos. En primer lugar vamos a hablar un poco acerca de, bueno, de qué hablamos efectivamente cuando hablamos de prevención combinada, que es el tema que está en el título de la charla de hoy. Vamos a ver un poco cuál es la realidad en Argentina de este enfoque en lo que entendemos la prevención de VIH. Después vamos a hablar efectivamente acerca de, bueno, qué es una vacuna contra el VIH, qué es lo que tendría que hacer, qué implicaría y a quiénes están orientados en general los estudios de vacunas. Después vamos a tocar un poco el tema de lo que significaría algo como una vacuna contra el VIH para una persona que incluso ya vive con la infección y qué significaría para... A ver, ahí. A ver si, perdón, a ver si estamos tratando de conectar al doctor Sued. Eh, por último, bueno, también cómo se ve afectada o potenciada la investigación en VIH por todo lo que está ocurriendo con COVID. Eh, a ver qué nos podemos encontrar. Tenés que ingresar a mi live. Ahí le di las instrucciones. Ahí está. Ahora, ahí va. Estamos conectando. Hola, Ahí está. Se hizo la ciencia y la tecnología, coincidieron. ¿qué tal? ¿Cómo les va? No encontraba. Todavía me falta aprender de estas cosas, pero bueno, acá estamos. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación, No, por Gastón. favor, gracias a vos. Aparte, entendemos que es un momento súper particular y contar con tu presencia en un momento tan turbulento es particularmente especial, así que gracias a vos. Estaba contando recién un poco, bueno, cómo es lo que teníamos pensado en el orden de temas a tratar. No sé bueno, querés aprovechar también para presentarte y contarnos un poco acerca del momento en el que estamos. Bueno, yo soy Omar Suet, soy médico e infectólogo, soy el director de investigaciones de la Fundación Huésped. Tengo el orgullo grande de trabajar en un equipo grande de personas, entre las cuales está Gastón también, y hacer trabajo de investigación, pero no los clásicos trabajos de las pastillitas solamente, sino también cómo, quiero decir, cómo se tienen en cuenta algunos de estos determinantes sociales que impactan en la incidencia de enfermedades, en el riesgo y en cómo prevenir algunas de estas enfermedades. Entonces, he aprendido mucho en estos últimos años. Hoy es el peor día del COVID de la Argentina. Hay 27.216 casos con 537 muertes. Es muy frustrante ver esos números, es muy angustiante. Cambié la fotito de mi WhatsApp por eso. Realmente me siento muy movilizado y muy triste, porque creo que esta información no llegó a toda la gente y creo que las luchas políticas lo único que han hecho es desvirtuar el mensaje y hacerles creer a la gente que estamos en una situación que puede ser tranquila, y realmente no lo estamos. Creo que vamos a ver episodios mucho más feos en los próximos días y ojalá me equivoque, pero por favor cuídense de todos, cuídense ustedes, cuiden sus familias, sus amigos, sus familiares, eviten salir si no es necesario.
eviten reunirse con personas en casas que no sean, en lugares que no sean al aire libre, eviten acercarse a menos de 2 metros, eviten besos, compartir mates o actividades, al menos estas 2 semanas hasta que empiecen a ver una caída en los números, y los que tengan cualquier tipo de comorbilidad que les permita, o criterio o indicación que les permita ser elegible para los planes de vacuna, por favor regístrense y vacúnense, porque no es chiste, digamos, esto es una enfermedad que está siendo grave para mucha gente, y aunque muchos de nosotros la pasemos bien, mi mujer la acaba de pasar hace 3 semanas y la pasó solamente perdiendo el olfato unos 15 días y perdiendo un poco el gusto y un poco de cansancio. No, para algunas personas no es tan fácil, y para algunas personas, y es impredecible saber qué persona joven o qué niño va a tener una enfermedad grave. Obviamente sabemos que las personas mayores de 60 años, los obesos, los hipertensos, tienen riesgo a veces hasta un 25% de mortalidad. Todos tenemos miedo cuando una persona mayor de 60 años se enferma. Pero entre los jóvenes también hay un pequeño porcentaje de casos que puede tener por el sistema inmunológico de cada uno la mala suerte de tener una mala respuesta y enfermar. Así que bueno, nada, esto es COVID y va a pasar, y hay que sostener la esperanza, y hay que tener claro que esto va a pasar, pero tenemos que contribuir todos a que esto pase, y ojalá que rápidamente el efecto de las vacunas empiece a manifestarse también en la población general. Por suerte podemos ver que la mortalidad no se está concentrando en las personas muy mayores, porque ya la gran mayoría de los mayores de 80 está vacunado, y de los mayores de 70 también. Entonces estamos viendo un descenso en la mortalidad en estos grupos, por suerte, y ojalá que lo podamos sostener, sosteniendo los planes de vacunación y ir reduciendo. Pero si la gente no deja de movilizarse y conectarse con otras personas, en este momento que estamos en los distritos de mayor transmisión, que son justamente Buenos Aires y el conurbano bonaerense, aunque ya se está expandiendo a Santa Fe, Córdoba y Mendoza en números grandes, no vamos a lograr torcer un poco esta curva. Así que nada más, para introducción demasiado, creo que si no me pongo más sensible y prefiero a otros temas más divertidos. No, y algo que rescato es esta mención de que la pandemia por COVID es algo que hay que confiar que en algún momento va a pasar, y es un tema que vamos a retomar más adelante, pero también está bueno como seguir, no sacando el foco de cosas que mientras tanto siguen sucediendo, como lo que tiene que ver con la epidemia de VIH. Quizás como para contextualizar la charla y para contarle un poco a la gente de qué es lo que hablamos cuando hablamos de prevención combinada, que está en el título de esta charla. No sé si te gustaría contar un poco esto, ¿no? Como que de qué estamos hablando. Yo voy a también echar. Bueno, la prevención combinada ha surgido en los últimos años como una estrategia adicional para la prevención del VIH y de las infecciones de transmisión sexual, y que incluye no utilizar, digamos, no hay un paradigma único y no hay una sola camiseta que le quepa a todas las personas. Las personas somos diferentes, tenemos actitudes diferentes, tenemos riesgos diferentes también, y entonces en ese riesgo hay valores y hay preferencias de cada uno que posibilitan que se puedan utilizar diferentes medidas o intervenciones preventivas. Obviamente que todo el mundo sabe que es muy importante utilizar el preservativo reduce el riesgo de infecciones de transmisión sexual, reduce el riesgo de adquirir HIV, reduce el riesgo de embarazo no deseado en personas que pueden procrear, pero no tiene una eficacia del 100%, y no hay, digamos, y en algunas situaciones, por cuestiones emocionales, por cuestiones físicas, por cuestiones económicas, no se utiliza consistentemente, o por cuestiones o por consumo de sustancias. Digamos, es muy común que algunas personas, digamos, reporten, o en las diferentes encuestas hay un 40% de personas que reportan no haber utilizado preservativo en la última relación sexual, y eso hay una tendencia que está en algunos países aumentando el porcentaje de personas que no están utilizando consistentemente los preservativos en las diferentes relaciones sexuales. Entonces, uno no puede ceñirse únicamente al mensaje
solo utilicen preservativos, sobre todo cuando hay otros factores que también pueden influenciar. Y entre otros factores, tradicionalmente teníamos antes el zero sorting, o sea, el que sepa coger con personas que son, por ejemplo, que no tienen infección de transmisión sexual o que no tienen HIV, y entonces eso se hacía mucho al inicio de la pandemia, o sea, dos personas se conocían y se conocían hasta que se iban a hacer un análisis juntos, y cuando eran negativos, bueno, ahí no se cuidaba. Eso en la mayoría de las situaciones es conveniente, porque vos sabés que no tenés, digamos, estás más tranquilo, aunque en algunos contextos se produjeron algunas transmisiones porque hay gente que estaba en el periodo de ventana. Ustedes saben lo que es un periodo de ventana, que es el momento que uno se contagia y hasta que le aparecen los análisis, los estudios, puede pasar hasta un mes en HIV. Otra de las estrategias, obviamente, es no tener infecciones de transmisión sexual, porque si uno tiene una úlcera en el pene, o o en el ano, o en la vagina, ya sea por herpes, ya sea por sífilis, obviamente que ahí ya está rota una de las barreras de protección, que son las mucosas. Entonces si uno se expone a secreciones con infección, es una puerta de entrada más fácil, y hay muchos estudios que demuestran que si uno se trata y se cura o no tiene úlceras, el riesgo de adquirir el HIV es más bajo. En algunos países de África se usa la circuncisión masculina, porque obviamente se sabe que mientras menos prepucio, digamos, esté expuesto, hay menos riesgo, también hay menos área de exposición, hay menos riesgo de adquirir el HIV. Y finalmente, desde el año 2010, que se empiezan a hacer los primeros estudios de PrEP, se demuestra cómo el uso del PrEP de alguna manera también se revaloriza el uso de PEP para las personas que tuvieron una relación sexual no protegida y que con alguien con HIV y con carga viral detectable, cómo el uso de estas medidas farmacológicas pueden reducir el riesgo de infección, ¿no? Y en ese contexto, la PrEP es una intervención muy efectiva, más del 99% de eficacia. Por eso es que está recomendada por la Organización Mundial de la Salud, si uno la toma constantemente. O sea, si uno toma una pastillita todos los días de tenofovir en tricitabina, si tiene riesgo de adquirir HIV, porque tiene parejas ocasionales, varias parejas ocasionales sin utilizar consistentemente el preservativo, eso reduce en un 99% la chance de adquirir HIV, si lo estás recibiendo correctamente. Pero claro, en Argentina no está disponible. En Argentina el Programa Nacional va a empezar un proyecto piloto que se suspendió antes de la pandemia, y entonces hay que esperar que se reactive. En este momento no tenemos director nacional de SIDA, pero estamos esperando, digamos, el nombramiento lo antes posible para poder volver a incidir con las acciones de incidencia para intentar que se reactive este proyecto, porque vemos todos los días una necesidad muy importante. Sí, y a la post. Perdón que te interrumpí yo. Sí, particularmente algo que a mí siempre me gusta decir para definir lo que es prevención combinada, siempre pongo el mismo ejemplo de lo que es romper con la lógica del embudo. Pues hablabas recién acerca del uso del preservativo, ¿no? Que no solamente es un gran aliado, sino que será siempre el mayor aliado. Pero también, no sé, pienso en conversaciones que a veces uno circulan en aplicaciones como Grindr, en cualquier lado básicamente, en las que surge esta pregunta de ¿te cuidás o no te cuidás? Haciendo referencia a si uno usa preservativo o no, pero uno sin querer a partir de eso está condensando en una única intervención, haciendo como ese sinónimo, un montón de cosas que van más allá del uso del preservativo, y digo preservativo que después puede no estar por un montón de motivos, como vos decías, sin siquiera pensar en situaciones de fuerza mayor como el preservativo se rompe, se salió, tengo alergia, sufrí un abuso sexual, las chicas que trabajan en la calle, ¿qué chance tienen de negociarlo con un cliente que si de repente no quiere, te coge igual y encima te encaja un bife? Pero también pensando en esas situaciones en las que las personas están eligiendo voluntariamente no usarlo, porque tampoco la idea es perseguir y castigar la búsqueda del placer sexual, porque es nuestro derecho sexual primario, y muchas veces cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos pensamos en todo eso que no tenés que hacer para no tener un embarazo no deseado o una ITS, y nunca se piensa en la perspectiva del placer como algo también a
a incluir, y ahí es donde también este tipo de estrategias que vos mencionaste recién, como toman particular interés. Porque muchas veces a partir de la lógica del preservativo en la que queda como, bueno, ¿qué hago? ¿Me cuido? ¿O la paso bien? Como si fuesen dos cosas escindidas y que que no se pudiesen reconciliar en una sola cosa. Muchas veces genera como este juego, y también pensar en lo que es la prevención por fuera de una barrera física durante el acto sexual es algo que está buenísimo, y ahí es donde uno, bueno, dispone de Claro. opciones para que cada quien elija lo que más Todo, adecua en cada todo, momento. Y exacto. Sí, totalmente. Cuando la cosa viene bien, perfecto. Si un flaco te manda un mensaje, dice yo voy, si vos te cuidás, porque yo me cuido en todo, bueno, perfecto, ya está negociado, llegan, no hay conflicto. El conflicto se mantiene cuando no se puede decir claramente, cuando no está implícito o cuando no se puede, digamos, se puede negociar, ¿no? Entonces vos te llega una, digamos, a mí, o de mis propias experiencias previas a casarme cuando yo era adolescente, era muy difícil sacar a discutir el tema de usar preservativo con una persona que si no lo tenías en la mano, digamos, ¿no? Y eventualmente no podías, quiero decir, o lo que uno escucha de los chicos con los que uno trabaja es muy difícil en alguna situación perderse, digamos, el polvo de la vida si con la persona que realmente te interesa, si no se empieza, digamos, es muy difícil sacar la conversación, es decir, bueno, se va dando, se va dando, se va dando, no estamos hablando de coger, estamos hablando de estar juntos, de pasarla bien, de besitos, qué sé yo, y se va dando, y quién para bajar a comprar un preservativo a la esquina, digamos, ¿no? Porque no estaba preparado, no estaba planificado. Entonces, en esa situación, en la situación también de las parejas heterosexuales, de las relaciones de poder y de la violencia de género, la posibilidad de la PrEP te da mucha más independencia. Así todo, digamos, vos te cuidás, pero pero los sábados salís y te pones en pedo, bueno, y a veces te bajás la guardia. Entonces, bueno, si ya estás cubierto con una intervención biomédica, que si ese día no estás alerta y no te cuidaste, bueno, estás protegido, es también una protección adicional. Entonces, en ese contexto es donde de alguna manera se socializa la posibilidad de utilizar la PrEP para esas personas, no para la persona que es recontraordenada, que tiene clarísimo que va a utilizar preservativo siempre, que tiene su pareja estable o que no tiene relaciones ocasionales importantes, sino justamente para la persona que quiere extremar su precaución porque sabe que está en un riesgo mayor, porque sabe ¿y cómo lo sabes? Digamos, sabes porque has tenido sífilis varias veces, sabes porque has usado drogas, alcohol y no has utilizado preservativo en alguna relación, en los últimos meses has estado con alguna relación anal insertiva sin preservativo, que son las digamos, de la mayor riesgo, por ejemplo. Entonces, o porque tengo una pareja que por una razón que sea no quiere tomar tratamiento para el HIV, es HIV y tiene carga viral y sabe que no quiere tomar tratamiento y bueno, no lo puedes obligar, no la puedes obligar, entonces en esas situaciones uno puede tener esta protección adicional de utilizar la PrEP si estuviera disponible en Argentina. Lamentablemente en forma gratuita no está disponible, hay algunos recursos de amparo que se han ido haciendo, hemos presentado desde la Fundación Huésped de Recursos de Amparo algunas obras sociales, algunas prepagas, y se han otorgado las cautelares por ahora, pero todavía falta un largo camino para que pueda hacer una intervención que esté disponible. Hay muy buenas noticias en esta situación, las buenas noticias es que se han ensayado otras formas de tomar, que no solamente es, cuando uno toma una pastillita por día, eso empieza a hacer efecto aproximadamente al séptimo día, junta niveles adecuados en tejido rectal y entonces previene, pero también hay otras oportunidades que se han demostrado con un estudio que se llama Hypergay, donde se toman dos pastillitas una hora antes de tener la relación sexual, 2 horas antes, perdón, no una hora, 2 horas antes de tener una relación sexual y después una pastilla a las 24 y una pastilla a las 48 horas. Esto no es para una persona que es trabajadora sexual, porque esa persona, esto es para las personas que tienen muy pocas situaciones de alto riesgo. ¿Por qué no es para una persona que es trabajadora sexual? Porque si vuelve a tener una relación en el medio, tiene que seguir extendiendo
la pastillita de las 24 y de las 48 horas de la última relación sexual. Entonces, si tenés relaciones día por medio, tenés que tomar todos los Sí, días. perdón, y para... Pero para una persona que viaja, o para una persona que sale solo los fines de semana, o para un chico adolescente que está, digamos, empezando a conocer todo el mundo y los sábados tiene mucha actividad sexual, bueno, puede ser una estrategia, una alternativa Y para interesante. responder también a algunos de los comentarios que están llegando, y porque también es algo que vamos a abordar más adelante cuando hablemos acerca de una vacuna cuando exista, ¿no? Que tampoco en ese caso la idea es, de vuelta, armar el embudo alrededor de la vacuna, o en este caso una profilaxis. Y bueno, y coger a pelo que se acaba el mundo, si no están vacunados, si está tomando PrEP. Porque la idea de este tipo de estrategias para mí un poco tiene que ver con, para que esas personas que ya de por sí ya saben que ya van a coger a pelo, ya lo van a hacer, bueno, que por lo menos no se agarren VIH, pensándolo como una estrategia de reducción de daños. Exacto. Como un poco... Sí, Sí. yo creo que poco, ¿no? Apelando a la madurez de cada uno, apelando al conocimiento, pero también dando conocimiento, dando información, porque es mejor tener la información real y asumir los riesgos en función de esa información que uno tiene. Para mí, obviamente, porque trabajo con esto y tengo un sesgo muy grande, mejor es no tenerlo que tenerlo, porque por más que hoy el HIV no es una pena de muerte, una sola pastillita por día, podés vivir hasta la edad que tuvieras que vivir, podés tener hijos, podés donar órganos en Estados Unidos a otras personas en HIV, en Argentina todavía no, solamente hígado podría en algunas circunstancias excepcional. No podés dar de mamá, no podés dar, donar sangre por ahora, porque estamos intentando tener más información. O sea, podés tener una vida similar a una vida que podrías tener en general, pero tenés que hacerte controles periódicos, tenés que tomar una pastillita todos los días, digamos, yo preferiría no tenerlo. Hay muchísimos avances, estamos esperando la cura desesperadamente, todos los ojos están puestos en los estudios de cura en el futuro, y en el mientras tanto tenemos la alegría de tener muy pronto medicamentos que van a ser más fáciles, que van a ser inyecciones, que se pueden dar cada 2 meses, en vez de estar tomando pastillas todos los días para esa gente que no le gusta tomar inyecciones. Sí. Pero, te repito, yo si pudiera evitarlo, sí, lo evitaría. Y le sumo el condimento del efecto del estigma, ¿no? Que también separa, suma un motivo más al motivo, la razón para no tener VIH, ¿no? Que es algo que igual vamos a tocar más adelante también en lo que pudiera llegar a significar una vacuna contra el VIH para aquellas personas que ya vivimos con VIH, ¿no? Entonces, como para adentrarnos un poco más en ese tema, quizás algo para también andar un poco más es, bueno, ¿qué es una vacuna contra el VIH? ¿Qué implicaría? ¿Qué es lo que hace? Bueno, lo de las vacunas está también, como está el tema de la cura y está el tema de las vacunas en plena investigación, y hay novedades buenas en el tema de vacunas. Ustedes se acuerdan que en el año 2009 fue la primera vacuna que se probó, que tuvo un efecto para el HIV, pero el efecto era muy poquito, 30% de protección nada más, la RB144. Esa vacuna, si bien no se pudo implementar porque 30% de protección es muy poco, abrió la investigación para ver en qué parte del virus, digamos, cuáles eran los mejores antígenos contra los cuales desarrollar vacunas o anticuerpos para que sean neutralizantes. Y en ese sentido se generaron varios estudios y varios potenciales candidatos. Lamentablemente hay un candidato que no anduvo bien. En Sudáfrica se acaba de suspender un estudio que demostró que una vacuna no fue tan efectiva como se pensaba, mientras que hay otro candidato que es el que se está estudiando con la vacuna de Janssen, que utiliza la misma estructura que utiliza la vacuna de Janssen de coronavirus, que se acaba de aprobar, que es un adenovirus, es decir, uno agarra un virus que no tiene un efecto grave en el ser humano, que son los responsables de esos pequeños resfríos comunes, de esa que nada tiene que ver con el VIH, además. Entonces ese adenovirus, en este caso, que no tiene que ver con el, claro, claramente, entonces agarra porque siempre hay un riesgo de infectar con un virus de VIH, digamos, uno prefiere las vacunas de coronavirus, las vacunas de HIV, uno prefiere hacerlas no con el virus entero, sino solamente con pedacitos de ese virus para estar seguro que esa vacuna no va a producir la enfermedad que uno quiere prevenir. Entonces agarra, como si fuera un caballito de Troya, el adenovirus, o sea, un virus que sea muy nocivo, que no tenga poder patógeno,
le saca los genes que le permiten al virus multiplicarse, o sea que encima es un virus, adenovirus tonto, atontado más todavía, digamos, inactivado, ni siquiera atontado, inactivado, y a ese virus, a esa secuencia genética de ese virus le ponemos, no nosotros, los biólogos moleculares, unos pedazos de ARN que codifican para unas proteínas del virus de VIH. Cuestión que ese adenovirus empieza a fabricar proteínas, la P120, la P24, la P41, diferentes proteínas que el organismo reconoce como si fuera el virus de VIH. Y el organismo empieza a hacer anticuerpos, algunos de estos anticuerpos son neutralizantes y entonces impide que las personas cuando se ponen en contacto se contagien. Hace respuesta de anticuerpos y hace respuesta celular también. Y eso en los monos, han agarrado 70 monos, a los 30 monos a un grupo le dieron placebo, a un grupo los infectaron en la mucosa genital todas las semanas con el virus simio modificado de HIV, y esta vacuna logró un 67% de protección. No es un valor tan alto como uno quisiera, la del sarampión tiene 98, la varicela 99, la del coronavirus 91. Uno quisiera una vacuna del 90% por algo que vos dijiste antes, Gastón. Si tenés una vacuna que te protege del 60-70%, inevitablemente va a ser parte de esta estrategia de prevención combinada. Ahora yo digo, si tenés una vacuna que te da el 100% de protección o el 99% de protección, lo más probable que el enfoque en el futuro sea darla como la vacuna del HPV, a los chicos a los 11 años, a todos los chicos, antes que empiecen a tener actividad sexual, y ya si tenés una eficacia en 100% te quedas tranquilo, como los padres se quedan tranquilos que sus hijos, aunque se expongan al VIH, no lo van a tener porque están vacunados, ¿no es cierto? Pero eso todavía falta tener los resultados de esta investigación. Sabemos que en monos es 67%, y ahora se está haciendo el estudio en persona para ver cuál es la eficacia real. Si se demuestra que la eficacia real es 60% o más, ya es un gran avance para lograr reducir el 60% de los nuevos casos. Imagínense que eso en Argentina representa tener más de 3.000, evitar por año 3.000 casos seguramente. Entonces eso realmente sería un avance muy importante. Sí, que quizás también a los estudios en este punto lo único que les interesa saber y nada más que eso es ver si esos resultados que ya se han podido obtener se pueden volver a replicar, pero en grupos más grandes, como para poder determinar de que esos resultados no han sido producto del azar, sino que es el régimen de vacuna que los genera, ¿no? Saber que si aparece C, que es producto de A más B y no de A más F, y pese a que 60 y pico por ciento pudiera no ser 90, no ser 100, para poder hablar de maximizar umbrales, primero hay que tener quizás garantía de que esto funciona como está preconfigurado en este régimen, cosa de que ahí la ciencia avanza como lenta y comportamentalmente, y quizás hoy por los tiempos que maneja el COVID en su urgencia no se está viendo tanto, como al estar condensando en pocas semanas procesos que tardan años, pero quizás para poder ver cómo se pueden modificar los regímenes, primero tener la garantía de que por lo menos lo que se tenga hoy por hoy esté efectivamente ahí, y que quizás pese a no ser un régimen total, de cobertura total, de una única dosis, algo que es la que uno puede llamar la vacuna perfecta, a lo mejor una persona que ya de por sí, bueno, cualquiera está en cero porque no tiene esa cobertura, ¿no? Pero si especialmente si ya no viene usando preservativo cotidianamente, si tampoco le interesa nada que tenga que ver con las otras estrategias de las que hablamos hace un rato, a lo mejor ese 60 y pico por ciento que puede no ser 100, a lo mejor le puedes cambiar la vida a una persona, y eso es un poco lo que exista una vacuna puede hacer. Por lo tanto, y arriesgo de sonar muy Cris Morena, vos me sabrás comprender, pero se trata de brindarle oportunidades a personas que ya lo que existe y que funciona no les estaría alcanzando. No, claramente, además poder contribuir, quiere decir, los que vivimos la pandemia, todos nosotros, todo el mundo que ha vivido esta pandemia de coronavirus sabe el impacto que las vacunas tienen, digamos, yo creo que la pandemia lo único que ha hecho también ha sido, entre sus cosas positivas, fortalecer
la confianza en las vacunas, porque veníamos sufriendo varios movimientos antivacunas y con pérdida de las tasas de vacuna de rubiola y sarampión, algunos brotes en el país de sarampión, y el hecho de tener algo que no podés manejar, que se puede resolver con una vacuna, te da un montón de confianza. Entonces, así como había un 40% de gente que no quería la vacuna de Sputnik porque no tenía información, al ver que la vacuna funciona, ahora muchos de ellos están en la primera fila esperando recibirla, ¿no? Entonces eso ha generado mucho más confianza en las vacunas, en los procesos de vacunación, y disponer de una vacuna de HIV del tipo, como decíamos antes, de la eficacia que sea, siempre y cuando sea un poquito más alta, que un 50-60%, sería un gran elemento. El estudio que lo está, digamos, uno de los estudios que se está haciendo para esta vacuna es el estudio Mosaico, y que en Argentina lo estamos haciendo en la fundación, pero va a hacerse en varios países del mundo, se está haciendo en varios países del mundo y busca enrolar bastante gente, 3.800 personas. Entonces, en ese sentido, va a haber información. Lo que pasa es que, como todos los estudios, tienen, digamos, es muy diferente hacer un estudio para una vacuna de coronavirus que para hacer un estudio de HIV, ¿sí? Porque vos tenés en coronavirus hoy, lamentablemente, como decíamos en Argentina, 27.000 casos. Entonces, demostrar que una vacuna es efectiva cuando tenés 27.000 casos que se producen cada día, se puede hacer con un número relativamente pequeño de casos de personas vacunadas y en un tiempo corto, porque las personas se van a enfermar, muchas personas en ese, lamentablemente. Sabemos que hay muchas personas, que mañana va a haber en Argentina otros 20.000 casos más, entonces el riesgo es muy alto de las personas en general. Ahora, HIV, por suerte, es una enfermedad que tiene mucho menos riesgo, digamos, que es mucho más difícil de transmitirse que el coronavirus. Y entonces hay casos, mucho menos casos anuales en Argentina que de coronavirus y en el mundo. Y por suerte también tenemos, como decíamos antes, herramientas muy buenas de prevención. Tenemos preservativo y tenemos PrEP. Entonces no sería ético darle una vacuna de HIV a un chico gay que quiere usar PrEP. No sería ético, porque ese chico seguro que se va a prevenir con PrEP su enfermedad, su posible infección, porque la eficacia, les dije, es 99%. Entonces no lo podemos someter a un 50% de riesgo de que le toque placebo o le toque vacuna. Entonces, ¿para quién es el candidato ideal para un estudio de vacuna? El candidato ideal para una investigación de vacuna son esas personas que saben que están en un riesgo alto, saben que les gusta coger a pelo, saben que no pueden negociar el coso, y que no quieren tomar la profilaxis preexposición, porque le tienen miedo a la pastilla, porque no les gusta tomar pastillas, porque le tienen miedo a la toxicidad, porque no le quieren meter químico al cuerpo. Entonces, esa gente, hay mucha gente que dice, yo ni en pedo voy a tomar PrEP. Y bueno, nadie los va a obligar, porque la salud es un derecho. Y no es una opción para todos. No es una obligación. Exacto, y hay gente que le molesta tragar, digamos. Yo tengo pacientes que tienen que tragar medicamentos de HIV, porque saben que son HIV y lloran. Porque gente que la tiene que pasar con yogur. Sí. Exacto. Entonces, esa gente, bueno, ¿qué opción hay? Hay la opción de participar en un estudio de vacuna. Y entonces por eso es que se buscan para estos estudios, que se hacen acá en la Fundación, pero también se hacen en Rosario, se buscan personas que tengan un alto riesgo de VIH y que no quieran utilizar la PrEP. Si quieren utilizar la PrEP, lo que tenemos que hacer es seguir haciendo incidencia para que el Ministerio les consiga la PrEP, y mientras tanto, si tienen una exposición, ir a los servicios hospitalarios a buscar PrEP, si se les rompió un preservativo, si tuvieron un desliz, se olvidaron de usarlo y la persona es HIV y no está en tratamiento, tienen que ir a buscar la PrEP en cualquier guardia. Pero mientras tanto hay que hacer incidencia para la PrEP. Ahora, si no quieren tomar la PrEP, está el estudio. Sí, totalmente, en esto de que uno por participar, nunca se le puede negar a una persona acceder al máximo estándar de prevención posible con aquello que sabemos que existe, que funcione, que está ahí, que de última en Argentina puede ser un problema de acceso y cómo efectivamente
eh, implementar eso. También destaco esto que mencionabas acerca de lo que tiene que ver con la situación de alta exposición al VIH, porque en riesgo uno puede argumentar que lo estamos todos. Digo, porque lo que tiene que ver con participar en un estudio de prevención, naturalmente se buscan personas que estén atravesando esta situación de alta exposición en la medida que uno busca que estén personas que a lo mejor en 6 meses, un año, 2 años, por cómo es su cotidianidad, su día a día, pudieran llegar a encontrarse con un diagnóstico de VIH. Bueno, si estos grupos se lo parten dos, si a uno se le aplica una intervención en particular, ver si esa progresión natural de lo que habría de pasar no sucede, y si ese no suceder es a causa de que la vacuna lo va a generar, bueno, la intervención que sea, porque toda intervención en salud va a pasar por el mismo proceso, ¿no? Si es eso lo que lo genera. Digo, paralelamente a este estudio que mencionás, entiendo que hay otro estudio en el África subsahariana que evalúa este mismo régimen y que se concentra en la población de mujeres y género, en cuanto a qué es la población de prevalencia que se tiene allá, como quizás uno en la sociedad occidental Claro. pudiera hablar de otro tipo de poblaciones, como puede ser la población trans con una incidencia de VIH de más del 30%, la población de varones gays, bisexuales y todo el espectro de hombres y género que tienen relaciones con otros hombres y género, pero también en relación a eso y por qué es interesante cuando se hacen este tipo de estudios a gran escala con grupos tan diferentes, es que no solamente tiene que ver con que están involucrados, no sé, anatomías diferentes con genéticas particulares, sino expuestos a subtipos de VIH diferentes y digo, el afán de una vacuna contra el VIH es de brindar una cobertura global. Eh, no sé si también a partir de esto te parece que comentemos un poco en, bueno, cómo lo que tiene que ver con la investigación en COVID ha afectado o potenciado o disminuido la investigación en VIH, porque digo, uno a veces se pregunta, eh, y siempre algo que circuló que yo he escuchado es como, bueno, va a salir, por ejemplo, la cura del VIH cuando salga otra epidemia peor, y ahí la liberen, pero bueno, hemos aquí un año después de lo que es la pandemia de COVID, pero digo, y parecen suceder tan fácil y tan rápido un montón de procesos de COVID que digo, es natural que eso haya sido vehiculizado a partir de 30, 40 años de investigación en VIH que han habilitado que esos procesos sucedan, ¿no? Que no sé si quieres contarnos un poco también cómo va a impactar toda esta investigación. Así como nosotros hemos sabido contribuir a esa, no sé si llamarla lucha, pero cómo también la investigación en COVID nos va a impactar a nosotros. Sí, totalmente, ¿no? Hay una gran superposición entre COVID y HIV y perdón que digo HIV, VIH, porque pasa que a veces leo la mitad en inglés y la mitad en castellano y lo tengo de chiquito al HIV y después VIH, ¿no? Pero bueno, ha sido desde el comienzo de la pandemia, hubo mucha relación entre COVID y VIH porque obviamente los infectólogos fuimos los que primero que tomamos el guante en el tema. Eh, yo, yo antes de pasar a la ventaja de la vacuna, creo que hay que también hacer una reflexión del impacto que ha tenido en VIH, en la atención de VIH. En la pandemia, en la cuarentena, la gente tenía, los pacientes con las personas con VIH tenían mucho miedo de salir de sus casas, de exponerse, miedo de morirse, de infectarse, de morirse, porque no se sabía si había mayor riesgo o no, era de entender que las personas con VIH podían tener mayor riesgo porque tienen mayor riesgo de gripe, de gripe, o morirse de neumonía, por eso se vacunan todas las personas de HIV con la vacuna de neumococo y la vacuna de la gripe, así que hay que acordarse de vacunarse también ahora, pero, pero por suerte, afortunadamente, los estudios muestran que las personas con VIH no parecen tener un riesgo aumentado, excepto aquellas que tienen menos de 350 CD4 o aquellas que no están tomando el tratamiento antirretroviral en forma estable. El problema es que muchas personas dejaron por ese miedo de venir a buscar los medicamentos a los hospitales. Algunos hospitales se saturaron y estuvieron en modo expulsivo, digamos, dejaron de atender, ya no hicieron más consultas, fue muy difícil para las personas buscar turno, o fue muy difícil hacerse los controles. Yo estoy viendo hoy personas que desde febrero no tienen, del año 2020, nunca más se volvieron a hacer un análisis de carga viral o antes. Claro.
porque les costó ir, les costó conseguir turno, les costó salir a hacer, O no ha habido hacerse los reactivos. controles. Entonces, sí, en realidad no hubo quejas por falta de no haber reactivo porque la demanda se cayó por los otros déficits estructurales, digamos, ¿no? No se llegó a, por ejemplo, en el hospital nuestro, donde yo estaba, en el Durán, nunca faltó el reactivo porque la cantidad de gente que llegó a hacerse bajó muchísimo. Y eso que nosotros seguimos atendiendo sin turno, la farmacia siguió dando los medicamentos sin receta a las personas que ya venían recetando, pero eso se bloqueó. Obviamente que también bajó el diagnóstico una barbaridad, pues se cerraron todos los centros de testeo. Nosotros reincorporamos en la Fundación Huésped el centro de testeo, creo que en septiembre, por esta época, creo, no estoy tan seguro ahora, pero bueno, ahora ya está reactivo otra vez, pero muchos de los hospitales todavía no han establecido las políticas de testeo como la venían haciendo, ni hablar de autotest, que se frenó en la historia, no se volvió a discutir más. Entonces, creo que COVID vino de alguna manera a atrasar todos los avances que teníamos en, en el manejo del VIH, el diagnóstico, el tratamiento inmediato, el indetectable, intransmisible, y hay que recuperar eso ahora. Porque ahora sabemos que estamos en la peor situación de COVID, pero entendemos también que no se puede frenar toda la atención hasta que esto pase, porque va a demorar un poquito más hasta que lleguen las vacunas de COVID a todo el mundo. El segundo punto es lo que se logró gracias a la investigación en HIV. Como decías vos, claramente el hecho de haber tenido unas epidemias de SARS y de MERS abrió un campo grande de investigar vacunas para esos virus. Esas vacunas se hicieron, quedaron en la alacena y se retomaron para HIV. Entonces, por eso es que Janssen tenía esta plataforma tan armada para empezar a probar coronavirus, porque ya tenía la de Janssen justamente de Mosaico, la que estaban utilizando para Mosaico. Entonces utilizaron toda esta tecnología en estas plataformas que se venían trabajando para HIV y permitió eso el ingreso rápido del diagnóstico. Y hay redes internacionales de investigación, hay grupos de expertos investigando en todo el mundo, nosotros somos parte de algunas de estas redes, y que cuando empezó la pandemia dijeron, o empezamos todos a recibir llamadas, ustedes que tienen un montón de pacientes, ustedes que saben hacer, ustedes que están investigando, ¿por qué no hacemos esta investigación? Y por eso que en la Fundación Huésped hicimos ya 3 estudios de vacunas de COVID y ahora vamos a empezar dentro de poco un estudio de vacuna de COVID específico para personas con HIV que estén indetectables. Entonces también los que tienen interés se pueden entrar a la página web, entrar a la página web del Huésped y mandar los datos. Que esperamos en 2, 3, 4 semanas tenerlo ya operativo al estudio. Entonces eso movilizó un montón de recursos, de investigación, de capacidad, de tecnología, y hoy podemos rápidamente dar respuesta a la pandemia de COVID gracias al esfuerzo y al poner el cuerpo de muchísimas personas con HIV también que han estado participando en muchas de estas otras investigaciones. Sí, participaciones que también tienen que ver eh, con, con una motivación más relacionada, llamémosle, o al altruismo, o también ese deseo de reapropiarse de un proceso científico que, digo, en algún momento alguien en algún lugar del mundo lo tiene que hacer y decir, bueno, yo entiendo que es algo que no solamente es de relevancia, sino que es de urgencia, y quiero ser partícipe de ese proceso cuyo resultado quizás pudiera traer eh, algo como una vacuna de COVID o de VIH en este caso, y ahí uno también lo que busca poner al servicio de la ciencia en este afán de contribuir desinteresadamente es su normalidad, su día a día, y si de repente aparece un plus, como genial, bienvenido, buenísimo, pero que en el caso de que no, sea como si uno no hubiera estado participando y seguir haciendo su vida normal en esto de que muchas veces también se pregunta, circula en cuanto a, bueno, pero si uno participa en algo así, tiene como exponerse más para ver si de repente efectivamente funciona lo que se quiere probar y en realidad uno busca hacer como lo que ya venía haciendo y si de repente hay un beneficio como bienvenido en esto de, bueno, no nunca como ir en contra del bien máximo en cualquier investigación, que es cuidar ¿cómo se dice? La integridad del participante en este caso. Eh, Sí, claro, la gente que investigar
en particular investigar con personas, no investigar con ratas de laboratorio, ¿no? Digamos, la, no diría fantasía, pero está la idea recurrente de que somos ratas de laboratorio, y en realidad las ratas de laboratorio cuando se mueren se tiran y se compran otras ratas. Con personas uno tiene que tener una investigación que tenga que estar muy controlada y rigurosa, y por eso primero, a diferencia de la medicina, que uno dice en la medicina hay un principio de no dañar, primero no dañar, en la investigación clínica hay varios principios, y uno de los principios es el principio de beneficencia. Es decir, yo como investigador tengo que pensar que si la cosa sale bien, la persona se va a beneficiar. Pues si ya de movida yo no voy a tener un beneficio para la persona, si sale bien, no sería muy ético hacer esa investigación. Obvio que no lo puedo asegurar porque es una investigación, y si vos estás en la rama placebo, o si la droga no tiene el efecto que uno esperaba, y eso lo hemos visto en muchos estudios, por ejemplo ahora con coronavirus, por ejemplo, que muchas drogas no funcionaron como uno quería, no se cumple esa situación, la gente no se benefició, pero de movida había una idea por la cual nos hacía pensar que podía funcionar. Entonces, la idea de movida se basa justamente en los estudios preclínicos, en los estudios de rata de laboratorio, en los estudios de laboratorio específico, de medición de droga en diferentes compartimentos, y entonces eso se llama la fase digamos, de investigación preclínica, que uno hace un montón de investigación en laboratorio específicamente, y después en pequeños animales. Y si eso va bien, y si eso demuestra mi hipótesis de que yo creo que esto va a funcionar, como el ejemplo de los monos, recién ahí uno pasa a humanos y tiene la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Ahora todo el mundo sabe lo de la fase gracias a la vacuna del COVID. Entonces, por eso es importante saber que si ya están en investigación en humanos, esa investigación ya pasó toda la fase preclínica, ya lo vio un comité de ética, ya lo vio un comité de participación comunitaria, ya lo vio un conjunto de expertos, ya lo vio un comité de seguridad de datos, y todos estos grupos de personas independientes que no tienen nada que ver con el que pone la plata o de la empresa que estuviera estudiando esa molécula o esa vacuna o esa droga, todos ellos han mirado el estudio, han mirado el protocolo y han acordado que esa investigación puede llevarse a cabo. Hay algunas que no se llevan a cabo porque no se acuerda. Han acordado que el beneficio potencial es mayor que el riesgo al que estamos sometiendo a esta persona. Y eso obviamente varía en muchas diferentes situaciones. No es lo mismo hablar de cáncer de páncreas que hablar de evitar una infección en una persona sana. Yo para una intervención en una persona sana, tengo que estar muy seguro que no va a producir daño, porque estoy frente a una persona sana a quien quiero proteger, ¿no? Entonces, por eso es que los estudios de vacuna, en particular para COVID, para HIV, para cualquier enfermedad, son estudios que tienen que realmente demostrar que en las fases preclínicas no han generado ningún efecto adverso importante. Sí, totalmente. En cuanto a que también, digo, esta cuestión de la ética, teniendo en cuenta, y que es algo que también las personas tienen que tener muy en claro, y cuál de repente es el objetivo a la hora de participar, y si de repente ese resultado que uno está buscando es como, bueno, acceder tempranamente a un beneficio cuando no se sabe si ese beneficio va a estar ahí, teniendo en cuenta en que no se le garantiza a nadie que cualquier régimen vaya a funcionar, ni que en casos la cobertura sea total, ni que ni siquiera lo vayan a recibir para empezar, pudiendo estar en el grupo del placebo. Y capaz, para poner otro ejemplo, en algo que todavía para nosotros no es ni siquiera como asequible en cuanto a que nunca ha llegado a esta etapa, pero pensando en un estudio de una cura contra el VIH, ¿no? ¿Por qué harías a alguien pasar por la experiencia de sacarle el tratamiento antirretroviral y exponerlo a recibir un placebo o una intervención que no sabe si va a funcionar si con el tratamiento ya sabemos que eso constituye el máximo estándar de cuidado posible para que esa persona acceda a la mejor calidad de vida que pudiera tener? Por eso, quizás como para darle una vuelta de tuerca más a esto, para una persona que ya vive con VIH, ¿qué puede significar una vacuna? También, no sé si vale la pena tocar por
que tiene el VIH que hace que sea tan difícil inventar, desarrollar este tipo de intervenciones, tanto una vacuna, una cura? Yo creo que ahí yo no puedo hablar, digamos, yo no vivo aunque convivo con VIH, porque trabajo todo el día con personas con VIH, no vivo con VIH, ¿no? Entonces ahí yo no estoy leyendo los chats de la gente que escribe, pero si tenés este mensaje o comentario de qué es esto, por qué es tan importante la cura o la vacuna, yo creo que, digamos, para mí desde que yo empecé en el 95 a trabajar con personas con VIH en otro contexto totalmente peor al de ahora, era, era un gran desafío poder empezar a hablar de estos temas, de poder llegar a una cura, a una vacuna. eh, y realmente creo que sigue siendo tan importante justamente por la dificultad que implica el estigma en las personas viviendo con VIH, ¿no? El estigma que produce no solamente el estigma social, sino también el estigma interno propio de uno, digamos, una persona cuando recién se contagia esa sensación de sentirse mal porque se contagió, esas culpas de sentirse, uy, la cagué, me equivoqué, mira lo que hice, cómo me puede haber pasado, yo que después de 30 años de dar charlas de adherencia, de dar charlas de esto me puede pasar a mí. Y bueno, porque somos humanos, porque los humanos, digamos, no podemos tener una conducta, digamos, no somos autómatas y entonces en muchas situaciones y los afectos y las emociones nos juegan a veces justamente para entablar algunas situaciones que por ahí después nos resultan en que alguna persona se pueda ver infectada. Entonces, eh, a la vez que trabajamos en vacuna, a la vez que trabajamos en cura para las personas con HIV, yo creo que poder llegar a la posibilidad de curar personas que siempre, así como yo digo, prefiero no tenerlo, si lo tuviera, preferiría curarme, aun cuando implique tener que pasar por un proceso que podría ser un poco intenso algunos meses, ¿no? Entonces hay que tener claro que esa es la expectativa de mucha gente, de gran parte de la comunidad con VIH que quiere una respuesta, que quiere una cura, y como científicos tenemos la obligación de responder a esa conducta. Lamentablemente en la Fundación no tenemos estudios en este momento de cura, y los estudios de cura que hay están todavía en la fase preclínica, todavía están en la fase de probar la seguridad en animales. Hay algunos poquitos que han pasado a humanos, pero que estamos todavía mirando de cerca. Hay un poco más de esperanza con los estudios de vacuna para personas con HIV. Además de que una persona con HIV es muy bueno contar con la comunidad HIV positiva como agentes de cambio y abogacía del PrEP y de la vacuna, porque es muy bueno lograr una generación sin VIH, aun cuando algunos tengan VIH ahora. Eh, lo importante es saber que hay algunos prospectos de vacuna que podrían tener efecto de vacuna terapéutica. Todavía no han pasado a estudios en humanos, pero algunas vacunas pueden desencadenar una respuesta inmune muy alta, muy buena, que podría frenar la replicación en personas que son HIV positivas y que con sus propias defensas podrían controlar el HIV como si fueran un elite control. Ustedes habrán escuchado que uno de cada 3.000 personas tiene HIV, pero la carga viral la mantiene muy, muy, muy bajita, con sus propias defensas. Eso son muy pocas las personas que logran esto, pero si uno pudiera convertir a una persona que antes tenía carga viral alta en un elite control porque sus defensas han mejorado tanto que puede sostenerlo, podríamos evitar tratar a algunas personas. Pero cuando haya estas investigaciones vamos a ser los primeros en salir a avisar en los medios para que más gente pueda participar en esta Sí, investigación. también entendiendo que hoy por hoy, a partir de lo que sabemos, podemos dar fe de que una cura es posible, porque tenemos casos documentados de personas que aparentemente lo habrían logrado, y justamente en este momento lo que se estaba tratando de ver es, bueno, qué lo generó como para poder escalarlo en intervenciones que puedan ser adaptables a todos y que no hayan sido producto del azar o producto de una intervención tan invasiva como en el caso de Timothy Brown, el famoso caso de Berlín que falleció, no sé si este año o el año pasado, con la pandemia es todo un gran año. Pero que fue a través de un trasplante de médula ósea, que es algo que sí constituye un precio demasiado alto a pagar para lograr resultado, ¿no?
Sí, totalmente. No, no solamente, y para clarificar, y yo sé que vos lo estás diciendo en ese sentido, no un precio en términos económicos, sino un precio de salud, porque un trasplante de médula ósea de por sí tiene una mortalidad del 10%. En el caso de Timothy Bryan se tuvo que hacer el trasplante porque él tenía una leucemia, que había una historia muy linda, muy interesante, porque él lo atiende un infectólogo, lo deriva al hematólogo, al oncólogo, perdón, por la leucemia, y el oncólogo, que era un tipo medio loco en Alemania, le dice, che, ¿por qué no te trasplantamos con una médula de uno de estos elite control, de una de estas personas, no elite control, pero de una de estas personas que tiene un sistema inmunológico diferente, una mutación del receptor por donde entra el virus, y entonces esas personas, muy poquitas personas en el mundo, no tienen ese receptor y el virus no puede entrar a la célula porque le falta el receptor. Te consigo una médula de estas y te trasplanto. Y Timothy dice, no, no, mejor dame la medicación común y corriente. Le dan la medicación común y corriente, a los 2 años fracasa, el virus vuelve, el cáncer vuelve a aparecer, y entonces ahí le dice, bueno, sí, haceme el trasplante de médula ósea, listo, ya está, aprovechemos esa médula. Le ponen esa médula de una mutación delta 32 y después del año le suspenden los medicamentos porque en el mientras tanto le buscan virus, no lo encuentran en ninguna parte, le suspenden la medicación y el virus no rebota, y durante varios años se sometió a miles de biopsias, miles de fibrocolonoscopías, miles de plasmaféresis donando tejido para que los investigadores estudien e intenten encontrar el virus, y nadie le encontró virus vivo en el organismo, y se plantea entonces como una posible terapéutica, pero que ya limitada a las personas con leucemia. Obviamente no le vamos a hacer un trasplante a las personas. Entonces hay un segundo caso que se hizo en Londres, y que también con una enfermedad tumoral, y se sigue el paciente, y también después de un año sin tratamiento se consigue la cura. Ya se murió Timothy, pero todavía queda una persona curada, que es el segundo caso. Hay un tercer caso en estudio en Brasil, pero ese caso aparentemente ahora recientemente se acaba de informar que ya se detectó virus, o sea que no fue por trasplante, era el tercero, era el primero que era sin trasplante, y ya teníamos un par de casos también de Boston que se habían trasplantado, pero sin la médula especial esta, y también fracasaron, pero igual que la bebé de Sí, todos Mississippi, los estudios de algunos otros bebés en estudios. África. Pero la buena noticia de esto es que hay potenciales formas de evitar sacar ese receptor en forma artificial a alguna de las células, y hay potenciales mecanismos para mejorar la capacidad del sistema inmune para reconocer las células infectadas, y entonces son las líneas de trabajo que se están haciendo. Pero bueno, llevan tiempo y hay que esperar a ver los resultados, y no hay que perder las esperanzas. Siempre, mientras haya tiempo, hay Sí, esperanza. también vos hace un rato hablabas de en qué pudiera significar en términos de estigma, también pensando y atacando quizás de lleno esa fuente de estigma, porque si ya de por sí le estamos hablando a la gente de todo un movimiento que dice que si tenés VIH, pero si estás bajo tratamiento por más de 6 meses y sostenés ese estado de indetectabilidad, no vas a transmitir el virus por vía sexual, independientemente de cuáles sean tus prácticas. Y si por otro lado, a través de una vacuna contra el VIH, cuando sea de eficacia comprobada y esté dentro de las baterías de la prevención combinada, también podemos permitir que las personas que no tienen VIH lo adquieran y cancelamos la transmisibilidad. ¿Qué va a pasar con esa discriminación? Porque no sé qué te parece a vos, y esto lo elevo como una pregunta también, pero para mí gran parte de ese estigma todavía, y más allá de todos los avances que uno pueda tener a nivel científico que permiten que hoy podamos hablar del VIH como una condición crónica equivalente a la diabetes, quizás que sea una verdad que no se aplique a todas las personas por igual, porque después hay un montón de cuestiones socioeconómicas y demográficas que hacen que uno pueda tener dificultades a acceder a ese desarrollo, pero gran parte de ese estigma hoy, y resumiendo, tiene que ver con esa incertidumbre, ese miedo, ese no sé qué en torno, bueno, ¿cuándo me la agarro? ¿Cómo sí? ¿Cómo no? Tipo, si la chupé sin forro, si el líquido preseminal si, se rompió, si fue activo, si fue pasivo, como todo ese mundo de especulación que hace que la gente, en definitiva, no pueda coger en paz, que es un poco lo que la gente quiere, porque mismo si lo pensáramos en la analogía del COVID, tipo, que a la gente, ¿qué te importa si vos fuiste una clandestina? Lo que quieren es que después uno o un ser querido, quien sea, no adquiera la infección. Sí, yo creo que bueno, el estigma va a estar, va a existir, existió y Después de la cura, existirá. incluso. Eh,
Después de la cura, porque justamente el estigma la nafta del estigma es justamente esa gente que le jode que vos puedas coger en paz, independientemente si sos HIV positivo o negativo, con forro o no forro, con hombre, con mujer, con tres, con uno, ¿no? Entonces, estigma desde el punto de vista sexual, el oscurantismo en el HIV se gestionó mucho más por la actividad sexual que por las otras vías de transmisión. Y hoy qué sé yo, hay estigma por ser gorda, hay estigma por millones de otras causas, ¿no? Entonces hay que trabajarlo, está mucho mejor que antes ahora, obviamente, el tema de la diversidad sexual en Argentina, el marco legal de la Argentina permite ahora a una pareja de chicos, de chicas, a un trío caminar por la calle, darse besos sin que haya una recriminación legal para eso, aunque sigue habiendo eso en Jamaica, sigue habiendo eso en Uganda, sigue estando prohibido en muchos países. Afortunadamente acá en Argentina esas cosas, ver eso en la calle, ver eso en la tele, que tus hijos te hablen con normalidad de la diversidad sexual, que tus hijos te cuestionen cuando uno dice alguna palabra o algún comentario homofóbico, que tus mismos hijos sean los que te corrijan, son buenas noticias para pensar que a largo plazo el impacto de este estigma va a ser menor en algunas poblaciones. Pero se va a ir corriendo. Cuando se corra el estigma más relacionado a lo sexual, va a seguir habiendo estigma hacia las minorías más pobres, o va a ser haber estigma hacia los extranjeros. Sí, opera Digamos, ahí, interseccionalmente lamentablemente los humanos, y que va a haber sí, los que humanos nos trabajarlo cortamos y ad dividimos. infinitum, atacando cada Sí, variable que a entonces, uno lo haga socialmente menos digno de tener un acceso igualitario a cualquier derecho. Eh, Como mencionan también en comentarios, seguir sí, en eso trabajando full en ese sentido con la educación sexual integral, no solamente en lo que tiene que ver con prevención, sino también poder introducir alguna lógica de lo que tiene que ver con el placer, por lo que hablábamos hace un rato de involucrarlo, de incorporarlo dentro de lo que tiene que ver con la prevención y no ir en contra de eso, porque la gente en definitiva lo que totalmente, quiere es poder hacer un ejercicio responsable de eso, nadie quiere no cuidarse y también claro. Es tan difícil convivir con esa sensación de la culpa de que no estás haciendo bien. Yo tengo mi mamá, toda la vida fue gorda, toda la vida hizo dieta, toda la vida se la pasó haciendo dieta y rompiendo la dieta en algún momento y sintiéndose mal por romper la dieta, ¿no? Entonces esa sensación de que estás luchando con vos mismo, contra tu propia esencia permanentemente, es realmente para los que te discriminan por ser gordo, digamos, es desgastante, ¿no? Entonces realmente hay que conectar eso con el placer y aprender a incorporar conductas saludables, obviamente, aprender a disminuir el riesgo, obviamente, aprender a negociar e identificar cuáles son las actividades de mayor riesgo y poder evitarlas y beneficiarse de los avances tecnológicos y biomédicos que te permitan de alguna manera también protegerte con más sí, lo mismo fácilmente, ¿no? en cuanto a lo que tiene que ver con una perspectiva de VIH, pensando en que muchas veces se sabe un montón de cosas y muchas cosas circulan en cuanto a qué es, cómo se transmite y todo lo que tenés que hacer para nunca tenerlo, pero nunca, bueno, qué es lo que pasa después, que una que cuando ya lo tenés, y también en cuanto a lo que tiene que ver con todas las situaciones de exclusión y discriminación hacia las personas con VIH, hay muchas que se hacen todavía en nombre de la salud pública, se ve siempre en los debates que tienen lugar en Internet cuando algo se hace viral. Eh, y uno puede decir cualquier cosa en nombre de la salud pública, aun cuando esto no lo fuese, pero también algo para tener en cuenta, más allá de estos procesos estructurales que llevan un montón de trabajo, un montón de inversión de capital humano, económico y demás, que hoy por hoy va a haber una persona en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestra ciudad, que va a estar infectándose del virus y hay que ofrecerle alguna alternativa, ya sea para prevenirlo, como si lo hiciera para poder que esa persona pueda acceder a una buena calidad de vida, ¿no? Y esas son respuestas que no pueden esperar, que tenemos que hacer algo hoy. No sé si, ya que estamos a pasados de la hora, si querés comentar algo más como a un título de cierre, este es el espacio. Por lo demás, queremos agradecerle a todas las personas por tantos comentarios, por haber participado. Eh,
No, cuidarse, seguirse cuidando, acordarse, bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier clarificación, investigaciones.clinicas@huespe.org.ar o omar.sued@huespe.org.ar o cualquiera de las redes, doctor Omar Sued. Y les tengo que confesar que las redes no las leo yo, me las leen porque si no, no daría abasto. Entonces, si les contestan algo que no estén de acuerdo, pongan, me dijo el doctor Sued que contesten bien. Pero después por lo demás, a seguirse cuidando y tratar, bueno, exploren las páginas de la fundación también para cualquier información adicional. Saben que ahí pueden contar con orientación, con test de VIH, con tratamiento de enfermedad de infección de transmisión sexual y con vacunas para las vacunas de calendario entre los diferentes servicios que se dan en forma gratuita en la Fundación. Un abrazo grande y muchas gracias por la Pues invitación. excelente, muchas gracias a vos por estar y de nuevo rescatamos tu participación en un contexto en el cual seguramente has de estar colapsado de trabajo y durmiendo muy poco. Por nuestra parte, bueno, agradecer también a todos de lo que es la RAJAP, la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, que es una organización para jóvenes y adolescentes entre 14 y 30 años que vivan con VIH. Pueden ingresar a nuestras redes y nuestra página. Nosotros vamos a estar de nuevo online mañana, pero en Facebook en un vivo sobre el capítulo de salud de los resultados del índice de estigma y discriminación de personas con VIH en Argentina, que es un estudio que se lleva adelante a nivel global y que acá en Argentina tuvo la particularidad de que por primera vez en la historia esto fue llevado adelante e implementado a nivel nacional por una red de jóvenes con VIH. Así que si quieren saber un poco más de eso, mañana vamos a estar ahí y supongo que nos veremos en el futuro con otra charla en parte de estos ciclos. Les agradecemos a todos y que tengan unas buenas tardes. Adiós, adiós.